Vamos a hablar ahora de los errores de una medida. Todas las medidas conllevan un error y este error puede deberse o bien a las características del instrumento, es decir, que esté bien calibrado o mal calibrado, a su precisión, a su exactitud, y también puede deberse a las características de la persona que lo mide. Esa medida se puede hacer mejor o peor y se puede acercar más al valor real o menos. Para intentar minimizar lo máximo posible este tipo de error, lo que se hace es tomar varias medidas y hacer una media. Cuantas más medidas se tomen, más se va a acercar el valor de esa medida al valor real. Podemos definir además dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo de una medida. El error absoluto es el mayor de unos de estos dos valores, o bien de la precisión del instrumento, que acordaos que la precisión del instrumento era la medida mínima que se podía medir, en el caso de una regla, por ejemplo, era el 0,1 centímetros, la rayita más pequeña, y puede ser o entre este valor o entre el valor absoluto de la diferencia entre lo que medimos y el valor verdadero. El valor verdadero nos lo pueden o bien dar en el problema o bien en la caja decirnos esta masa es 30 gramos o bien se considera el valor verdadero a la media de todas esas medidas. Entonces, si o bien el valor absoluto, es decir, en positivo, de la diferencia es mayor o la precisión, esto es lo que se considera error absoluto. Y la medida se expresa como el valor verdadero, que ya hemos dicho que es o lo que nos dan o la media, más menos el error absoluto, ¿vale? Y el error relativo de una medida es el cociente entre el error absoluto y cuidado que aquí hay otro error y entre el valor real. Otra vez, el valor real es o bien el que nos dan o bien la media de todos los valores, ¿vale? Ese error relativo también se puede expresar en tanto por ciento. En ese caso es lo mismo que acabamos de calcular, pero por 100 y se expresa entre tanto por ciento. ¿Cuál es la diferencia entre error absoluto y error relativo? El error absoluto tiene unidades, de hecho son las mismas que las del valor verdadero, y puede tener cualquier valor igual o mayor de la precisión, porque acordaos que es el mayor de este o este. Ahora lo vamos a ver en un problemita y lo vais a entender mucho mejor. El error relativo, sin embargo, no tiene unidades, porque es en tanto por uno, va de 0 al 1, o bien en tanto por ciento, y nos informa de la calidad de esa medida. ¿Qué mejor que un ejemplo resuelto para comprender cómo calcular los errores? Vale, pues leemos el enunciado. Medimos con una cinta métrica de precisión 1 milímetro, lo apuntamos porque va a ser muy importante. El ancho de un libro. A continuación usamos la misma cinta métrica para medir el ancho de la pizarra de la clase. Es decir, vamos a hacer dos medidas diferentes. Es como si tuviéramos dos problemas diferentes en uno. Hemos realizado 4 mediciones en cada caso y hemos obtenido los datos de la tabla. Calcula la media aritmética de las dos mediciones y el error absoluto y relativo de la primera medida en cada caso. Es decir, a mí lo que me están pidiendo es el error absoluto y relativo de esta de aquí y esta de aquí. Acordaos que tenemos dos problemas diferentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por la primera, que es la medición del libro. Vale, lo primero que hacemos es mirar los 4 valores y ver si alguno no nos cuadra. Como vemos que los 4 valores son relativamente parecidos, cogemos los 4 para calcular el valor verdadero. El valor verdadero, como hemos dicho antes, o bien nos lo dan en el enunciado, que no es el caso, o bien lo calculamos con la media de las medidas. Acordaos que la media es la suma de todas las medidas dividida entre el número de medidas. Como aquí hay 4, pues dividida entre 4. Y esto nos da 21,875. Pero tenemos que utilizar tantas cifras significativas como cifras tengan mi medida, es decir, 3. Bien, ahora vamos a calcular el error absoluto de esta medida. Y esto es muy importante. Nos acordamos que el error absoluto es o bien la diferencia entre la medida verdadera que se calcula con la media y la medida que estamos estudiando, que en este caso sería 21,9 menos 21,9 porque las dos son iguales, o bien la precisión, que como era 1 milímetro es 0,1, es la que sea mayor de las dos. Como en este caso de aquí tenemos que la precisión
es la mayor, ¿vale? Pues lo que cogemos como error absoluto es la precisión. Y luego ya para expresarlo siempre es el valor real, que acordaos que el valor real es la media, más menos el error absoluto en centímetros. Y el error absoluto tiene las mismas unidades que la medida. Bien, vamos al caso de la pizarra. En el caso de la pizarra también tenemos 4 medidas, pero ojo, cuidado, porque aquí tenemos una medida como un poco rara, que es esta de aquí, que se nos va del resto de medidas. Por lo tanto, esta la descartamos, ¿vale? Esa no nos vale. Y hacemos el estudio con las otras 3 medidas. Hacemos la media, en este caso dividimos entre 3 porque solamente hay 3 medidas y nos da este numerazo de aquí, que tenemos, recordad, que da lo que el mismo número de cifras significativas que las medidas, es decir, 4 cifras significativas. Ya tenemos nuestro valor real para la pizarra. Ahora vamos a calcular el valor absoluto. Para calcular, perdón, el error absoluto. Para calcular el error absoluto, o bien restamos el valor de la medida menos el valor real y me da 0,3, ¿vale? Siempre en positivo, por eso valor absoluto. O bien miramos la precisión, que era 0,1. Como en este caso es mayor la diferencia, ¿vale? En este caso la diferencia entre el real y el medido es mayor. Por lo tanto, tomamos en este caso como error absoluto esa diferencia, ¿vale? En este primer caso, como era mayor la precisión, ese era el error absoluto. Y lo expresamos una vez más, el 283,3, que es el valor real, más menos el error absoluto con las mismas unidades. Vamos a calcular ahora el error relativo. Para calcular el error relativo, lo que tenemos que saber es que es el cociente del error absoluto, ¿vale? En cada uno de los casos, dividido entre el valor real. Es decir, siempre es esto entre esto de aquí. Si lo queremos expresar en tanto por uno, simplemente hacemos esta división y nos queda este numerito de aquí. Y si lo queremos expresar en tanto por ciento, lo multiplicamos por 100 y me da el porcentaje. Como hemos visto, el error relativo nos da una idea de cuánto de bien hemos hecho esa medida.